Cordial saludo, tutor y compañeros del programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Luisa Fernanda Benavides Quiroga y voy a dar desarrollo al problema 3, construcción de la política contable. En el año 1973, los emisores de estándares de contabilidad de países como Australia, Japón, entre otros, reconocen la necesidad de estándares globales de contabilidad y crearon las IASC, siendo así una junta creada a tiempo. Hacia el año 2001 habían muy pocas compañías registradas a este comité que habían adoptado las NIF y muchas más que no estaban registradas y que no las estaban implementando. Por tal motivo se reorganiza esta junta y se crea las IASB. Hasta la fecha, esta es quien ha implementado los primeros estándares de normas internacionales, siendo sus características de alta calidad, transparencia, cumplimiento obligatorio y que la información sea comprensible. Hacia finales del 2010, esta junta había sido adoptada por cerca de 120 países y en Europa fue obligatorio su uso en los estándares financieros, siendo esto muchos países siguen su ejemplo. El uso creciente de las NIF en todo el mundo ocurrió al mismo tiempo y que también fueron ampliados enormemente. Al hacerlos más rigurosos y ampliados, se hicieron más complejos y las compañías pequeñas empezaron a expresar preocupaciones en relación con los estándares, ya que estos iban más allá de sus necesidades y capacidades porque estaban dirigidos a inversionistas en las compañías registradas, pero no dirigida al de los tipos de decisión de crédito que tenían que tomar los usuarios de estas empresas pequeñas. Debido a esta situación, las IASB a finales del 2003 inicia proyecto para desarrollar las NIF independientes simplificadas para entidades pequeñas y medianas, NIF para pymes. 6 años después, en julio del 2009, fue emitido por estándar, siendo ajustada a las necesidades de prestamistas, acreedores y otros usuarios de información sobre flujos de efectivo, liquidez y solvencia. Su evolución ha sido en constante mejora, aunque un poco lenta a nivel global. Con el decreto 2649 de 1993 se establecen los principios de contabilidad generalmente aceptados, las normas básicas, las clases, los objetivos, los elementos de los estándares financieros. Establece características cualitativas en cuanto a su complexividad, utilidad, pertenencia, confiabilidad y comparabilidad. Su enfoque se basa en que las normas que surgen de la ley y de los entes gubernamentales, es decir, que se mantienen cumplir las normas legales. Es entonces cuando se aplican las NIC de acuerdo a las personas que están obligadas por ley a llevar contabilidad, y los hechos económicos se basan en la realidad económica. A partir de este decreto viene un análisis descriptivo desarrollado en los diferentes cambios que ha tenido la evolución contable en Colombia. Tenemos un comparativo de las NIF con los estándares financieros, las NIF y el PUC. Y en el año 2009 en Colombia se expide la ley 1314, en la cual establece las normas, los procedimientos, el direccionamiento y la entidad, la CTCP, que se encarga del proceso de adopción y conversión a las NIF. Al iniciar su proceso de conversión a estándares internacionales de información financiera, se puede determinar que las empresas en Colombia crecieron y traspasaron fronteras en el resultado de una integración económica, siendo de interés a inversionistas internacionales, conllevando así a una homogeneidad en el lenguaje contable, donde se puede tomar decisiones de continuidad en el contexto globalizado. Es decir, que en la medida que tenemos intercambio de servicios y productos, también empezamos a hablar en un lenguaje universal que trasciende en el registro de hechos económicos y métodos de valoración. Adoptar este proceso genera costos que varían obviamente de acuerdo a su tamaño y naturaleza, cambios tecnológicos, programa contable, capacitaciones, pero se compensarán a largo plazo, siendo así costo-beneficio en el momento que nuestra información inicia a ser comparable con los competidores globales y lograr inversiones, funciones u otras operaciones. ¿Cuáles son sus beneficios? Siendo la NIF un requisito de medición de presentación de información internacional, su mayor beneficio es revelar las transacciones y los hechos económicos que afectan a la compañía y los reflejan en sus estados financieros. Transparencia en las cifras de los estados, uniformidad en el lenguaje contable y financiero, es decir, modernización de la información financiera, simplificando la preparación de estos. Las empresas que tienen personal
con pensamiento de vieja guardia es un gran beneficio porque se deberá cambiar el modo de pensar, ya que estos deben entrar en la era de la comunicación eficaz entre todos para ascender en el camino de entendimiento a la solución del problema en lenguaje común. ¿Cuáles son sus afectaciones? Al realizar un análisis de los estados financieros generados en Colombia, encontraron varios rubros que no habían sido utilizados por otros países, lo cual ocasionó desconfianza y poca claridad en los informes. Al ir implementando la adopción, se empiezan a conocer diferentes normas que al inicio son extrañas para los usuarios, tanto en el modo de aplicarlas e interpretarlas, genera confusiones y conlleva la impresión a desconocer los problemas que se pueden llevar en el ámbito financiero y contable, como por ejemplo la aplicación del deterioro del valor de los activos, la valorización de los activos, entre otros. La implementación de las NIF en nuestro país nos ha llevado a evolucionar rápidamente a la mejora económica, a procesos de internacionalización financiera y de buenas prácticas contables. Como futuros profesionales debemos estar en la vanguardia de los cambios tecnológicos, políticos, económicos que afectan nuestra profesión. El desconocimiento de las NIF nos conlleva a decadencia profesional. Los cambios económicos globales nos obligan a la constante actualización para ser competitivos en el mercado de los negocios como gestores del conocimiento para la toma de decisiones. Considero que además del impacto que conlleva los estados financieros de la compañía, la implementación de las NIF son las preocupaciones, las acciones y la reacción de los empresarios y los usuarios que pueden suponer erradamente que es un proceso que solo se compete al área contable. Es necesario y de vital importancia que todos los integrantes de la empresa participen en el proceso. Es responsabilidad de todos que la información sea aceptada por todas las entidades de control y a nivel global. A continuación tenemos una lista de glosario, nuestras conclusiones. Recibir las prácticas contables en la preparación de los estados financieros junto con su mayor transparencia y comparabilidad se mejora el análisis y la comprensión a los inversionistas internacionales, generando mayor confianza al riesgo de su capital. Muchas gracias.